Henderson es una de las zonas residenciales del área metropolitana de Las Vegas y aquí vive José Miguel, un aragonés que lleva más de 50 años en Estados Unidos. José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado. Encantado. Además, ¿Qué tal por aquí? Pues bien, ya ves. Buen clima tenemos ahora. Sí. Así que gozando. Aquí, para personas mayores, digo yo, ¿eh? Este es el lugar. Este es el lugar. Aquí tenemos los casinos, los tenemos a 5 minutos. Aquí tenemos uno que puedes caminar a él. Y para trabajar, nada. Descartado. Para gente retirada. Esto es un poco como el Benidorm de España, exacto. ¿no? Oh, voy. Ahora tengo buenos recuerdos de Benidorm. Sí, también. Ya, lo mismo exactamente. ¿Qué lugar ocupa Aragón? ¿Qué lugar ocupa España en el corazón? Número 1. Para mí España es el país. Nos preguntan a ver de dónde somos, de qué país, si somos italianos, griegos, a mí particularmente. Pero con mucho orgullo, no, español. From Spain. Les digo, oye. Muy bien. Oye. ¿Podemos entrar en la casa? Por supuesto, por supuesto. Hala pues. Vamos. Adelante, seguro. Ella es mi esposa. Hola. Hola, ¿cómo Encantado. estás? 2 besos, ¿no? Como en España. Entonces, exactamente, exactamente. ¿Tú Ya. de dónde eres? Yo soy de Pamplona. ¿De Pamplona? Sí. ¿Y cómo conociste a este maño? Pues mira, este maño yo lo conocí en Los Ángeles, ¿sabes? En casa de su hermano, donde estaba viviendo, en un hotel. Hay algo que no te acuerdas. ¿Qué cosa? Bueno, ya primeramente viniste donde mi hermano. El día que tú llegaste de España, Casa de España, era directivo de la Casa de España, teníamos baile ese día. Era un sábado que me marché para España. Sí. Al otro día tuve que salir con la madre. ¿Pero te acordabas de ella? Exactamente, no la podía olvidar. Y cuando regresé, después de 3 meses, ese día precisamente teníamos un baile. Y allí estaba yo, es cuando la conocí. ¿Recuerdas que estuvimos toda la noche bailando? Bailando hasta ahora. Ya no se separó. El baile nos encantaba. Lo mismo a ella que a mí. En aquella época, claro. ¿El qué? ¿El tango? ¿Qué baile os gustaba? El cha-cha-cha. ¿Ya? El cha-cha-cha. ¿Eh? El cha-cha-cha. Estaba en moda. El chachá estaba en moda en aquella época. Y a mí me encantaba. ¿Estas 2 personas de la foto quiénes son? Bueno, pues mira, en ese es mi esposo en una y yo en la otra, en nuestros buenos tiempos. Cuando éramos jóvenes, ¿eh? Con el bigotillo y todo. Bueno, y aquí tenemos unas fotos bastante curiosas. ¿Qué es esto? Bueno, esto fue en la Semana de la Hispanidad. Carmen Sevilla. Reina. Ella, claro, en esa época estaba en su apogeo. Era una artista muy conocida en España. ¿Y la conseguisteis llevar allí? Eso la trajimos aquí. Claro, la Casa de España se hizo cargo de todos los gastos. Y es cuando yo creo que aquí, pues en prueba de agradecimiento le di un beso ya. Y aquí, impresionante. Bueno, aquí este fue un regalo de Sarita Montiel. Enseñando un poquito de todo, ¿no? Además de verdad. Esto para la época sería... Era un año antes, vino Sarita Montiel, que es cuando se elige reina de la Hispanidad. ¿Era Sarita Montiel tan guapa como parece en esta foto? Pues se veía bien, en aquella época se veía bien. Ahora bien, bueno, así la veía yo. Pero con mejores ojos a Mari Carmen. No había gran diferencia, ¿eh? No, es cierto, no había gran diferencia. ¿Y este machote que tenemos aquí quién es? Este... JM, ¿se encontraba bien? Ese era tú, ¿no? En esa época, ves, estaba bien. No había dinero, pero había salud. ¿Estabas fuerte? No, oye, qué tiempos aquellos, ya no vuelven, ¿eh? ¿No? No vuelven. Bueno, Mari Carmen, ¿y quién es él? Él es nuestro hijo Roberto. Roberto, encantado de conocerte. Mucho gusto. ¿Hablas español, no? Sí, hablo. ¿Un poquito? Un poquito. Bueno. Bastante. ¿Y le enseñasteis cuando era pequeñito? Sí. Y él estuvo aparte, estuvo un año en España. Un año estudiando en España, ya. O sea que... Por cierto que mejoró. Mejoró bastante. Ya, después de un año ya, bueno, ha hablado muy bien. Pues Roberto, no sé si nos puedes enseñar un poquito la ciudad, ir un poquito a ver... Bueno, ¿queréis iros? Vamos. ¿Sí? Bueno, pues me despido de tus padres. Ha sido un auténtico placer. Igualmente, Dani. Ok, Daniel. Muchas gracias por la hospitalidad. Nada. Ha sido un placer. Ya sabes dónde estamos, igualmente, muchacho. Vendremos a haceros una visita. Vale, Nos además. vemos. Hasta luego.
Roberto, me habías dicho que me ibas a enseñar Las Vegas, pero no pensaba que había también nieve en Las Vegas. Sí, pues un poco distinto a los casinos, pero aquí estamos. Porque es muy curioso pasar del desierto a la nieve en ¿cuánto tiempo? 45, 1 hora, minutos. Yeah. ¿Y sueles venir tú a esquiar? Pues no he venido en 2 años, pero lo vamos a hacer hoy. ¿Qué tal se te da esto de esquiar? Pues cuando era joven, pues era mucho mejor, pero ahora ojalá que no me caiga y me rompe el pescuezo. ¿Y la gente que viene a jugar a los casinos sabe que realmente hay pistas de esquí en Las Vegas? Pues sabes que muchos no saben. Cuando primero vine a Las Vegas, después de 3 años es cuando me enteré que había aquí para esquiar. La gente tampoco viene a esto, ¿no? A Las Vegas. No, vienen a jugar nada más. Bueno, ¿qué tal ha ido? Bien. Ay, vea. ¿Cansado? Cansado y con frío. Esto de hacerlo con vaqueros es lo que tiene, ¿no? Que si te caes al suelo... Estoy muerto de frío. Sí. ¿Las manos? Las manos. Y pues me viste caer, ¿no? Sí. Pero antes esquiabas mejor, la edad no perdona, ¿no? No perdona. Ahora pues ya estoy viejito. Muy bien. Pues si quieres nos vamos para atrás por la ciudad y vamos para donde trabajo yo con los alcohólicos. Hey Paul, come on now, let me introduce some friends. This is Danielle. Hi, From how are on you? TV. Hi, nice to meet you. How is living here? Very nice. Very nice. Very nice? Yes. How long have you been living here? Be 3 months. Aquí tiene para cocinar, tiene una cama y son 4 que viven aquí juntos. 4. ¿Y él que tenía problemas de alcohol, de drogas? Sí, él tenía el problema de alcohol. Ya tiene 3 meses sin tomar, está haciendo bien ahora mismo. ¿Y tú te encargas de que ellos no beban, de que no se droguen? Sí. ¿Eso sí. cómo lo controlas? Ok, pues les puedo hacer un test. Son personas que si toman no lo pueden esconder, ¿ok? Porque cuando empiezan a tomar no pueden parar, es muy fácil parar. Se les nota, ¿no? Se les nota, ya. Lo único que ahora estamos tratando de buscarle un trabajo para que haga dinero, porque me parece que le quedan 2 meses más y luego ya el Estado no le va a dar más dinero. Te haces amigos con ellos y sabes que son buenas personas, pero cuando empiezan a tomar, pues cambian. See, we're on Palo Verde. ¿Quién te ha llamado ahora? Pues me llamó la esposa de uno que está aquí en el apartamento 1 y parece que me dijo que sonía que estaba borracho. Parecía que estaba un poco borracho, ¿no? Sí, voy a checar las condiciones que está. Venga, que haya suerte. What's going on, man? How you doing? I can't do nothing. You gotta go. At least a 5-day? What do you mean a 5-day? You got 10 days already. What do you mean 5 days? It's the 15th to 25th. That's 10 days, bud. What do you mean give you 5 days? I've been giving you the last 3 days. I'm trying to get the money up right now. I can't help you no more. That's it. Lo que pasa es, los dos están bien tomados y ya les di, pues ya son como 3 o 4 veces, se tienen que ir. Estoy luchando un poco por se van a ir. Se te hará duro, ¿no? También tener que Sí, echarles. porque estos han estado aquí ya casi 5 o 6 meses. Pero ya, sabes, cada mes parece que hacen lo mismo y luego otra vez. Y ahora el gobierno, el Estado ya no les va a dar dinero. Pero son buenos chicos. Son buenos chicos, pero ¿qué puedes hacer? Roberto, y no nos podíamos despedir sin conocer a tu familia. Preséntanos, ¿quiénes son? Ok, pues mira, este es mi hijo Anthony. Hola. Mi esposa Carolina. Hola. Y mi otro hijo Andrés. Hola. ¿Qué podemos decir de los chavales? Pues este es mi hijo, pues el más golfo de los 3. Sí. Y ese, pues ahora está metido con la música. Con la música. Lleva el pelo moderno, Sí, ¿no? sí, lleva el pelo, así llevan el pelo ahora los críos de su edad. Y estamos para despedirnos en un sitio que es como muy típico, ¿no? Sí, esto es cuando ya te vas de Las Vegas. Drive carefully, o sea Ajá. que conduzcas con cuidado y que vuelvas pronto, ¿no? Sí. Gastar más dinero. Gastar más dinero aquí. Thank you very much. Bueno, pues ha sido un auténtico placer. No sé si quieres saludar a alguien. Sí, quiero saludar a los de Utebo. ¿Utebo? ¿Utebo? Sí. Ok, Javi, José y familia.
Amigos ¿Ok? tuyos, ¿no? Sí. Ha sido un auténtico placer. Escobar. Nos Ok.